Un gusto, una alegría, mis apreciados, estar junto a ustedes aquí en su espacio, nuestro espacio de Lecciones de Esperanza, para juntos seguir enriqueciéndonos con las abundantes bondades y bendiciones de Dios. En esta ocasión estuvimos estudiando la lección número 6 de nuestro folleto de la escuela sabática, titulado Más testimonios acerca de Jesús. Un viaje maravilloso, donde vemos cómo las obras y la palabra de Jesús fueron de gran impacto y despertaron en multitudes aceptación y también hostilidad y de pronto rechazo por algunas otras personas. Cada testimonio en favor de Jesús nos da una visión más profunda de quién es Él como Mesías. Uno de los títulos se nos hablaba de la humildad de Juan el Bautista, cuando él vuelve a dar su testimonio acerca de Jesús. Juan el Bautista, luego de que da su testimonio acerca de Jesús presentándolo como el Cordero de Dios, desaparece de la escena. Pareciera que luego de eso se pierde el panorama, pero reaparece varias veces en el Evangelio de Juan. Se nos menciona la palabra de Dios que surge una disputa entre algunos discípulos de Juan el Bautista y un judío anónimo acerca de la purificación, probablemente sobre la eficacia del bautismo. Ahora, curiosamente, cuando los discípulos de Juan acuden a él para tratar de dirimir esta cuestión, mencionan a Jesús y le dicen así: está bautizando y todos van a él. Ahora, eso está registrado en Juan 3:26. No es difícil entonces leer entre líneas que están celosos, están preocupados por la reputación tanto de Juan el Bautista como la reputación también de ellos mismos. Aquí, qué interesante poder aprender qué nos preocupa más, presentar a Dios, a Él, o presentar nosotros los logros que nos ha permitido tener. Qué importante lección podemos aprender aquí para nuestra vida. Pudo ser muy fácil para Juan ceder a este punto de los celos, como había sucedido con sus discípulos, pero Juan tenía claro cuál era su misión y por el contrario recordó a sus discípulos que nunca pretendió ser el Cristo, que vino en cambio a señalar hacia el Cristo y a prepararle el camino, a ser su testigo, ¿verdad? A levantar, a exaltar a Jesús. Juan 3:21 nos dice: y vinieron a Jesús y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. El versículo 27 continúa diciendo: y Juan respondió y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y luego Juan utiliza una alegoría acerca del novio y de la esposa para un matrimonio. Y dice que el novio es el que tiene la esposa, pero el amigo se alegra con él. Está hablando de que Jesús es el Salvador, la iglesia es la esposa, y que Juan, como ayudante de Jesús, como servidor de Jesús, se gozaba en lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesús. Se estaba gozando en la obra poderosa del Mesías. Así que, mis apreciados, qué gran lección de humildad, de reconocer el lugar que Dios tiene para nosotros, y ojalá podamos tomar ese lugar. Hemos sido todos llamados a hacer lo mismo que hizo Juan, a presentar a Jesús, a hablar de Jesús, a exaltarlo, y cuando lo hacemos, dice la palabra de Dios que Él a todos los va a traer hacia sí mismo. Luego se nos hablaba, uno de los otros temas de esta semana era una nueva concepción acerca del Mesías. Los judíos de esa época esperaban a un Mesías que los librara del dominio de Roma y además que los convirtiera en una nación poderosa. Juan 1:33 dice que yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, Juan quiso con el Evangelio que escribe dejar clara la idea que él tenía de Jesús como Mesías para transmitir eso a otras personas y que reconocieran a Jesús y reconocieran en él el cumplimiento de las profecías bíblicas dadas acerca del rey que vendría y de la misión que tendría. Jesús no vendría como líder político militar. Muchos textos de Jeremías, de Isaías, textos mesiánicos nos hablan de él como un Mesías que vendría a sufrir, a cumplir una posición de redentor, a entregar su vida por los pecadores. Entonces Cristo vino a ofrecerse en sacrificio por los pecadores. Por eso lo señaló como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. El conocimiento de que Jesús es el Cristo proviene de Dios mismo mediante el Espíritu Santo. Solo llega a corazones que responden con fe y que obedecen a Jesús. Esa revelación vino a Juan y nos dejó claro el texto de parte de Dios.
¿Cómo podremos tú y yo tener una visión bien clara de Dios? A través del Espíritu Santo. Y para eso es necesario tomar tiempo leyendo la Biblia, orando, pidiendo a Dios que derrame su Espíritu para que podamos comprender el plan de Dios, la grandeza de Él y con claridad saber quién es Él para luego presentarlo de la manera correcta. Luego estuvimos estudiando acerca de la aceptación y el rechazo que recibió Jesús. Cuando leemos Juan capítulo 6, versículo 58 en adelante, encontramos lo siguiente. Jesús, luego de alimentar a la multitud con pan, le dice, ahora hace referencia al mismo, dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Después de hacer alimentada esta multitud, la gente estaba muy ansiosa de coronarlo como rey. Al ver ese gran poder de él, dijo, si tiene poder de alimentar a tanta gente, es la persona que estamos esperando que tiene el poder para liberarnos de Roma. Pero Jesús sabía que ese no era el momento, que esa no era su misión, ¿verdad? Y no se dejó desviar de esa misión. Luego Jesús explicó en la sinagoga de Capernaum el significado espiritual del milagro que había hecho con la alimentación a las personas. Y de manera muy clara les dijo, yo soy el pan de vida. Y explicó con más detalles que este pan de vida era su carne, que se daría en rescate por la salvación del mundo. Pero muchos rechazaron la conversión que transformaría su forma de pensar para que pudieran reconocer y aceptar a Jesús como el Mesías. Muchos de sus discípulos lo abandonaron desde ese momento. Y cuando están en esa escena, que algunos lo abandonan, que algunos lo rechazan, Jesús pregunta a su círculo más íntimo, a sus discípulos cercanos, a los 12, si quieren ellos irse también como se habían ido muchos. Entonces Pedro hace una sorprendente confesión y da un testimonio poderoso de quién es Jesús. Y él le dice, Señor, solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde iremos? Conocemos y creemos que tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Mis apreciados, Pedro lo conocía, los discípulos lo conocían porque tenían cercanía con él. Entre más cercanía tengamos tú y yo, entenderemos que no hay lugar seguro distinto a estar al lado de Jesús. Ahora, se apoderó de ellos una convicción de que por insólitas que fueran algunas situaciones que lo rodearan, y aunque todavía no comprendieran de manera completa el propósito de la venida de Jesús, ese hombre que estaba con ellos era el Mesías, era el Redentor, era el Salvador. Ahora, solo después de la muerte de Jesús, luego de que Él resucita, empiezan a entender un poco mejor a qué había venido el mundo. Empieza su visión a abrirse. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia sobre el hecho de que la mayoría puede estar equivocada? Así como muchos lo abandonaron y un grupo reducido se quedó con Él, hoy mucha gente decide seguir a Jesús o tomar decisiones basadas en lo que hace la mayoría. Hoy te invito a que tomemos decisiones basadas en la palabra de Dios, en lo que Dios te dice y me dice. Solo así estaremos seguros. Luego se nos hablaba de un testimonio poderoso que también el mismo Padre dio acerca de Jesús. Juan 5:36 se nos dice, mas yo tengo mayor testimonio que el que de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Lo que Jesús está diciendo aquí es, lo que yo hago es porque el Padre me envió, es porque proféticamente estaba escrito que esto debería suceder. Jesús vincula al Padre con las obras que Él hace, con los milagros que Él realiza, y tiene muy claro el hecho de que el Padre lo envió y también que el Padre había dado testimonio de Él, había hablado en favor de Él. Uno de esos momentos es cuando está el bautismo de Jesús, cuando leemos Mateo 3:17, dice que hubo una voz que como estaba en el cielo y esa voz dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, no solamente en el bautismo, sino que en la cruz también el Padre da testimonio de Jesús. Cuando leemos Juan capítulo 12, versículo 27, encontramos, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? En ese momento final de la vida de Jesús, Jesús dice, Padre, sálvame a esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Y el versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hablando el Padre, dándole la gloria a Jesús. Así que podemos ver que absolutamente todo dio testimonio de Jesús. El Padre, Juan el Bautista, los discípulos quienes recibieron milagros y sanidades. Y pasó algo bien interesante. Hay un testimonio de una multitud. Recordemos que hubo paralíticos, ciegos, pero no solamente eso.
Juan 7:37 nos deja ver algo interesante. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba de mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces se suscitó una duda de que el Mesías no vendría de Galilea. Decían algunos, pareciera que fuera el Mesías, pero ¿cómo va a venir de Galilea si tienen entendido que debía ser descendiente de David y haber nacido en Belén? Y eso que ellos pedían había sido así. Cuando leemos Mateo capítulo 1, versículo 2, allí se nos explica que Jesús venía descendiente de Abraham, descendiente de David, ¿verdad? Ahora, recordemos que Jesús nace en Belén, que luego crece en Galilea. Pero ellos en su momento solamente querían o vieron lo que querían ver o lo que de pronto sus prejuicios le permitieron, pero tenían enfrente del Mesías cumpliendo con todo lo que la profecía bíblica dice. Por eso es importante el Espíritu Santo y la lectura de la palabra de Dios. Ahora, entonces los fariseos en el versículo 47 de Juan 7 le respondieron a unas personas que habían sido enviadas por ellos, unos alguaciles que ellos mandaron a aprender a Jesús. Ellos no pueden hacerlo. Ellos les dicen, no podemos tomarlo preso porque es que su palabra es poderosa. Entonces cuando ellos los escuchan hablar, le dice, ¿habéis sido también vosotros engañados? Y versículo 48 dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Con esto querían expresar, ¿alguien importante ha creído? Si alguien importante no ha creído, pues no deberían ustedes entonces creer en él. Pero mira, muchas personas fueron persuadidas por la palabra y por las obras de Jesús. Hombres altos dignatarios fueron impactados por esto, por la palabra de Jesús. Y uno de esos fue Nicodemo, quien hace una intervención en este mismo capítulo, en el versículo 51. Él le dice, cuando están tratando de aprender a Jesús, Nicodemo les dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero haberlo escuchado? ¿Y sabe lo que ha hecho? Versículo 52, y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y aquí, aunque esta declaración de Nicodemo no parece ser tan fuerte, si sumemos esto con lo que hace luego de la muerte de Jesús, manifestando su creencia en Jesús y su entrega a Él, deja ver que sí, esa respuesta, esa pregunta de los fariseos, de que si alguno de los fariseos había creído en Él, queda contestada con un rotundo sí. Uno de ellos había creído en que, y bueno, no solamente uno, varios de ellos, solo que algunos lo hicieron público en ese momento, otros más adelante, pero aún en esas esferas la palabra de Dios impactó con poder. Mis apreciados, para resumir esta lección puedo compartir contigo algunos puntos importantes. Primero, Juan entendió que la misión de su vida era engrandecer a Cristo, y es la misma misión nuestra, engrandecer a Jesús. Juan trató de hacer que el pueblo viera de forma correcta a Cristo y percibir su misión. Que Dios te ayude y me ayude, bajo la dirección del Espíritu Santo, para que otros puedan percibir a Jesús en su plenitud. El ministerio de Cristo siempre estuvo rodeado de rechazo y aceptación. Van a haber muchos que van a aceptar la palabra, otros la van a rechazar. Que nuestra razón para creer en Jesús no está en lo que la mayoría dice, sino en lo que un escrito está. Así dice el Señor. El Padre mismo de testimonio de Jesucristo, y aún personas del grupo de los fariseos, del grupo fuerte que estaba en enemistad con Jesús, creyeron y aceptaron a Cristo como su Salvador, y esto fue un gran testimonio en favor de la verdad. Mis apreciados, Dios nos acompañe y nos guarde, y juntos podamos, como Juan el Bautista, como Nicodemo, como el Padre, como muchos de la historia bíblica, dar testimonio de Jesús con nuestra vida, con nuestra palabra y compartiendo su linda palabra. Permíteme orar por ti. Bendito Dios, gracias porque está tu Espíritu Santo para que podamos comprender plenamente quién es Jesús, cuál es su plan y también cuál es nuestra parte en ese plan de salvación. Utilízanos con poder. Bendice abundantemente a cada persona que escucha este contenido, pues lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, te guarde inmensamente y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.